y animales desde vertebrados y también invertebrados. Hay un chico que conozco que es de acá de la Universidad de Bahía, que es especialista en arañas, también participó, o sea que hay muchos especialistas que fueron sumando ese aporte para que ese libro sea realmente, refleje un poco, no solamente la estructura florística de esa región, sino también todos los animales más característicos que se puedan encontrar en ese lado. Así que mi idea por ahí es que tengan como una idea de los distintos paisajes y fisonomía que se encuentran en distintas regiones de Argentina y más o menos dónde se encuentran las más características. No sé, si hablamos de selva paranaense, que tengan una idea de dónde está en el país. ¿Sí? Si hablamos de las yungas o de los bosques montanos, que ustedes van a saber mucho mejor que yo, que los tienen ahí, bueno, sepan dónde están. La estepa, dónde la podemos encontrar en nuestro país. Más o menos tener una idea de eso. Eso es lo básico que puede llegar a entrar en el parcial, ¿sí? No voy a preguntar específicamente dónde se encuentra tal especie, ¿sí? Porque me parece que no es lo importante de este tema. Así que bueno, ya más o menos hay varios conectados, así que vamos a empezar. Esta parte la fuimos cambiando a lo largo de los años, de estos años que el profesor Carlos nos invitó a participar, y lo pensamos como dice ahí, estudiar a las plantas desde una perspectiva por ahí un poquito más ecológica. Y lo planeamos como en 2 clases. Esta primera clase, que por ahí vamos a ver un poquito más de fitogeografía, y después, que les voy a dejar, creo que no lo definimos, pero creo que el profe Carlos me pidió que haga la clase grabada, así que eso se los vamos a contar más adelante, va a quedar para después del parcial. Les voy a grabar una clase de un poco qué es la botánica aplicada, para que tengan una idea de qué podemos hacer con todo lo que aprendimos, con qué otras disciplinas se puede interrelacionar lo que podemos aportar desde la botánica, y un poquito eso también representarlo en este último tema que dice ahí, las plantas y el hombre, que de alguna manera es una parte de la botánica aplicada y es lo que se conoce como etnobotánica. Así que ahí van a tener como una clase más, digamos, como ilustrativa, como un cierre de todo lo que vieron de botánica en las distintas materias. ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento? Lo que yo siempre digo, a quien le guste las plantas, bueno, puede dedicarse a estudiar botánica y a trabajar en distintos grupos o con distintas temáticas dentro de la botánica, pero a los que no les gusten las plantas, también les propongo que lo vean como una herramienta, ¿sí? Pensar que todo lo que fuimos estudiando les puede servir para tener un datito más en sus investigaciones, ya sea con animales, con microorganismos ecológicos, ¿sí? Y que por ahí ese datito más hace que el trabajo de ustedes esté, no sé, más pulido o pueden lograr alguna conclusión que otro investigador quizás que no tuvo en cuenta ese dato no lo puede hacer. Entonces me parece que también dejarles algunos ejemplos donde un dato en botánica puede sumar a otro tipo de investigación. Usarla como herramienta. Bueno, pero en la clase de hoy vamos a tratar de repasar un poquito lo que son las regiones fitogeográficas de Argentina. Como les decía al principio, para los que se sumaron después, en la actualidad no se habla tanto de fitogeografía, sino pasamos a hablar de biogeografía, o sea, hablamos de todo lo que está pasando en cada una de esas regiones. Obviamente que las plantas siempre uno como que hace foco o son importantes en el sentido de que siempre las plantas van a estructurar de alguna manera el paisaje. Y al estructurar el paisaje generan diferentes nichos o diferentes hábitats para otros organismos. Entonces, en esa definición de regiones biogeográficas o fitogeográficas, como las quieran pensar, siempre se le da una importancia al marco de la flora o de la vegetación que caracterizan en ese lugar. Este libro que tienen ahí a disposición van a ver que
obviamente empieza dando un pantallazo del entorno, de las especies que son más características o de las familias más características, y después va ahondando en los distintos grupos que también se encuentran dentro de cada una de esas regiones. Si definimos estrictamente qué es la fitogeografía, es la ciencia que estudia la distribución geográfica de las plantas, ¿sí? Considerando formas biológicas, que es esto de no solamente el número de especies, sino que sería el tipo de vegetación, sino las formas, si son árboles, arbustos, si son lianas, si forman matas, si son más solitarias, si es más abierto, si es más cerrado, ¿sí? Es como que caracteriza no solamente la flora, o sea, la cantidad de especies o el tipo de especies, sino también la fisonomía de todas esas plantas que están constituyendo ese paisaje y que un poco es lo que después hace rica la interacción con otros colegas y poder sumarle la parte de animales, microorganismos, invertebrados, etcétera, etcétera. Pensemos, ahí les dejé una fotito, fíjense que si bien no están los límites políticos, pero más o menos por acá tenemos toda Argentina, y fíjense, Argentina con respecto al resto de los países de Sudamérica. Si ven cada uno de estos colores, de alguna manera más o menos representan las tres grandes zonas fitogeográficas que tenemos o regiones que hay en Argentina. Y fíjense que en esa división, al ser Argentina tan prolongada, digamos, eh, verticalmente en el mapa, por decirlo así, ¿sí? Tiene varios grados de longitud entre los que corre, hace que tenga una diversidad de climas y esa diversidad de climas se ve reflejada en la diversidad de hábitats o de ambientes fitogeográficos. Si pensamos en Brasil, fíjense que básicamente se ve verde, con un litoral costero, obviamente. También acá los países, Colombia, Ecuador, que están en esta zona. Fíjense que Perú, bueno, ahí ya también tiene un poco más de diversidad, porque vemos esta parte de cordillera y un poco de selva. Pero fíjense acá, Bolivia, por ejemplo, más enclavado en la cordillera. Y Chile, si bien también es como Argentina, bastante alargado en longitud, pero al ser tan estrecho tiene una menor diversidad de ambientes. Entonces, fíjense que esto, si se lo miran ahí, lo verde es una región que se llama neotropical, la zona de transición sudamericana y la región andina. Y de hecho esas son las regiones que vamos a ver como grandes áreas o grandes regiones fitogeográficas en las que se divide Argentina. En Argentina tenemos presentes las tres. Y eso hace que Argentina sea un país que tiene una gran diversidad de especies, no solamente vegetales, sino también animales. Esa variedad de climas eh, y variedad de condiciones geográficas también da la posibilidad a todos estos entornos diferentes que hace que podamos tener desde un bosque magallánico en el extremo sur hasta una selva tropical en el extremo norte, ¿sí? Que para otros países mucho menos extensos o que no tienen estas dimensiones que tiene Argentina, parecería algo como imposible. Y nosotros en nuestro país tenemos toda esta variedad de estructuras. En cuanto a lo que es la clasificación de las regiones fitogeográficas, hubo muchas y fueron cambiando. Vamos a ver algunos mapas ahora, no para que se los estudien, sino simplemente para que vean cómo se fue cambiando la visión. En general, al principio lo que trataban de hacer los investigadores era clasificar en grupos grandes, pero después nos empezamos a poner más minuciosos y entonces cada uno de esos grupos grandes lo vamos dividiendo y lo vamos dividiendo y lo vamos dividiendo. Llega un punto que a veces ponemos tanto la lupa chiquita en dividir cosas que después es imposible manejar la diversidad porque no tienen nada en común si cada uno le dividimos algo por una pequeña particularidad. Entonces, después se llega a un máximo en general, pasa en todas las ciencias. Se llega a un máximo de diversificación y después se empiezan a agrupar hasta que queda algo medio, una diversidad que
refleje las particularidades de cada zona, pero que no sea excesivamente, digamos, detallado. O al menos, como en el caso de esta clasificación que vamos a ver un poquito más en detalle, uno puede pararse en distintos puntos según la información que necesite. Tenemos las 3 grandes áreas, que son las que vimos hace un ratito. Después vamos a tener provincias que están dentro de esas áreas y son un poquito más, ¿cómo decir?, más específicas en cuanto a particularidades. Y después, a su vez, si queremos, podemos meternos dentro de cada provincia y hay otra subdivisión. Pero por ahí, si nuestro trabajo no necesita tanto detalle, nos quedamos con la noción de provincia o de las características de esa provincia y eso nos genera menos diversidad para manejar en nuestro estudio. Y eso me parece que es algo muy interesante en estas clasificaciones. Entonces vamos a ver un primer mapita fitogeográfico de la Argentina. Fíjense, es el de Lorenz, uno de los primeros, sino el primero, 1876. Y fíjense que hay esta región de acá. Acá está un poco dividido, pero no tanto, y esta parte de acá. Y acá un poquito el norte que lo pinta de amarillito. Los nombres no los llevamos a leer. Este es el mapa original, así que fíjense, es una foto de ese mapa original que todavía se resguarda. Y acá tenemos sobre la cordillera, un poco ya bastante compartido con Chile, una zona delimitada bien sobre la cordillera. O sea que tenemos unas 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas grandes caracterizadas por distintas plantas y condiciones climáticas y geográficas. Después ya nos venimos bastante más acá en el tiempo. Fíjense que vamos a una propuesta de Parodi en 1934 y fíjense que ya aparecen más divisiones. ¿Sí? Aparece estepa pampeana, la región chaqueña, ¿sí? La estepa patagónica. Vamos viendo cómo esas 6 regiones originales empezamos a poner un poquito más de detalle en las distintas zonas. Seguimos y llegamos a la famosa fitogeografía de Cabrera de 1976. Esta quizás es una de las clásicas. De hecho, en muchas universidades, como por ejemplo acá en Bahía, todavía la cátedra de diversidad de plantas se aferra a seguir usando a Cabrera. ¿Está mal? No, no está mal. El trabajo de Cabrera fue fabuloso. Fíjense, en el 70 estábamos hablando, él recorrió en un ingeniero agrónomo que le gustaban mucho las plantas y recorrió casi todo el país. Gran parte del país o las zonas cordilleranas, lo recorrió a lomo de mula, ¿sí? Para meterse hasta en el lugar más recóndito y poder juntar plantas y caracterizar esa zona. O sea, que hizo un trabajo realmente muy importante, porque no tenía las facilidades que tenemos ahora y logró extraer datos de distintos lados. Pero bueno, esto en la actualidad se actualizó un poquito o se tomó como base esta gran fitogeografía de Cabrera, pero fíjense que estamos hablando del 76, o sea que necesitaba de alguna manera una actualización. Entonces, tomando como base esta fitogeografía es que se desarrolló esta nueva biogeografía con algunos pequeños ajustes, pero basándose la mayor cantidad de áreas más grandes o más características en esas que había delimitado Cabrera. Y acá muestro esta intermedia porque es como que nos fuimos, si se acuerdan, veníamos como haciendo más clasificación, más estrecha, más estrecha. Y de repente, este señor Tanjatán, en el 86, dice, es todo muy complicado, ¿por qué no hacemos algo más, más fácil? Y volvió para atrás y dividió solo en 3 regiones o en 3 reinos. Pero fíjense que el reino chacopampiano viene casi ocupando todo el país, y si nosotros nos ponemos a pensar las características que puede haber en Entre Ríos,
que pueda haber en San Juan o en La Rioja, distan muchísimo de lo que hay en Tierra del Fuego. O sea, todo esto no puede ser una región. Y quizás acá esta zona podría ser un poco más parecida entre sí, si se quiere, pero acá también tenemos cosas muy distintas. Entonces, nos fuimos de este gradualismo que íbamos clasificando y viendo y tratando de dividir eh, por sus características las distintas zonas y volvimos para atrás a algo que pierde demasiado detalle en la clasificación. Por eso me parecía interesante presentarles el mapa. Y la actual, que si pudiéramos hacer la comparación, es bastante parecida a la fitogeografía de Cabrera, pero es la propuesta de Arana, ¿sí? Y colaboradores, ya les digo, colaboradores de distintas disciplinas. Arana sí es botánico, pero el resto son de distintas disciplinas, o sea que me parece súper interesante esto de abordar desde todos los ángulos lo que es la interdisciplinaridad, ¿sí? Trabajar un poco más en esto y ponernos todos para poder resolver alguno de estos problemas actuales o actualizar este tipo de estudios. Y esta va a ser la que vamos a ir transitando un poquito. Fíjense que se siguen viendo zonas más grandes, pero ahí dentro de esas zonas más grandes aparecen algunas otras que son importantes. Fíjense acá aparece la región de los comechingones, ¿sí? O por ejemplo acá los esteros de Liberá, que antes no tenían una provincia específica que los represente, y es un paisaje y una geografía y una estructura biogeográfica muy diferente a lo que puede ser el resto de lo que se encuentra en esa provincia. Entonces, vamos a ir pasando por algunas de estas provincias, ya le digo, para que las ubiquen. Vamos a hacer como un viaje por Argentina. Quien viajó por Argentina va a recordar algunos lugares que pudo haber visitado, y quien no, vamos a ir viajando por los distintos ambientes naturales de nuestro país. Y si la próxima vez que tengan oportunidad de viajar, o incluso ahí cerca, porque ustedes tienen muchas de las regiones que vamos a ver están por ahí cerca y quizás es un viaje que ustedes suelen hacer, poder mirar esa región con otros ojos y tratar de identificar esto que nos dicen las clasificaciones, a ver si nos parece tan natural o no. A ver, ahí tienen este cuadrito, lo tienen en el libro, fíjense, va a haber 3 regiones grandes, o sea que ahí nos seguimos pareciendo un poco a lo que es lo que proponía Cabrera. Después va a haber subregiones, dominios, provincias y después distintos distritos, ¿sí? O sea, eso es lo que yo les decía, que cada uno, según el trabajo que haga, puede llegar a un nivel de detalle más particular, como por ejemplo ir a mirar qué hay en cada uno de esos distritos, que por ahí me sirve si yo trabajo con una planta que solo crece en determinado lugar. Entonces, identificarla con un distrito es lo que me sirve. O me quedo con la provincia, porque mi planta tiene una distribución un poco más amplia y esa información me refleja. Siempre que trabajen en ambiente o con muestras de ambiente natural, o sea, que hagan una parte de campo, está muy bueno cuando hagan sus papers o sus presentaciones, por ir ubicar ese lugar donde mostraron en este esquema biogeográfico de Argentina. Porque a veces nos vamos a un congreso o hay gente que lee nuestro artículo que no está muy familiarizada con la geografía argentina o por ahí con el lugar específico donde trabajamos. Entonces, si hacemos alguna referencia a esto, está muy bueno, más allá de escribirlo y poner las coordenadas, etcétera, etcétera, pero hace que la persona diga, bueno, pertenece a tal provincia, bueno, y esa provincia, ¿qué características tiene? Voy a buscarlas. Y entonces le ayuda a comprender un poco el entorno del trabajo donde estamos estudiando. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer un poquito estas regiones y a ver qué vamos encontrando. La primera gran región, que es lo que ven acá pintado con ese rectángulo que yo les hice más o menos verde, es la región neotropical, que va a abarcar la parte noreste de Argentina y también un poco la parte centro, ¿sí?
fíjense que acá es una región grande con características distintas, sobre todo la parte norte, muy diferente a la parte sur de esta misma región. ¿Sí? Pero bueno, tiene una cierta estructura en común en cuanto a ciertas características quizás de clima y de suelo, que se van dando gradualmente paulatinos cambios, y los especialistas concordaron en que debía mantenerse toda esta región como una sola. Nosotros, o yo lo que les voy a presentar es algunas provincias, o todas las provincias, perdón, dentro de cada región. No vamos a entrar al detalle de distrito, ya saben. Si quieren ese detalle, pueden, tienen disponible el libro, pueden llegar al detalle que quieran, incluso leer dentro de cada provincia algo más específico en cuanto a la vegetación o a los animales que se encuentran en esa región. Empezamos por una provincia conocida por ustedes y reconozco que está dentro de mis preferidas. Me parece que es una zona maravillosa la de las Yungas, como dice por ahí, ubicada sobre las laderas orientales de los Andes, ¿sí? Clima muy húmedo y incluye entonces bosques pedemontanos, selvas de neblina, ¿sí? Con árboles perennes y semiperennes, con varios estratos de vegetación, abundantes epífitas, enredaderas apoyantes y bosques de altura. También aparecen algunos helechos. ¿Sí? Tenemos ciertas características de lo que, si le tenemos que contar a alguien, lo que uno piensa cuando nos menciona la palabra selva. Por eso en algunos casos hay algunas personas que se refieren a las yungas como selva, otros como bosques de altura, ¿sí? Bueno, todos un poquito tienen razón y no tienen, ¿sí? Esas delimitaciones a veces son un tanto difíciles de hacer. Entonces, podemos, digamos, como generalizar todo lo que la región de las yungas con este tipo de generalidad. Y fíjense que dentro de la provincia de las yungas sí pasen una especificación. ¿Por qué? Porque tenemos ambientes bien diferentes. La selva de transición, selvas montanas y bosques, ¿sí? Montanos. Siempre está la discusión, ¿cuál es la diferencia entre selva y bosque? Bueno, algunos hacen referencia al clima, pero fíjense que acá en una misma zona y un clima más o menos parecido, tenemos selva y tenemos bosque. En general se suele decir que la selva tiene mayor diversidad de especies. El bosque puede ser monoespecífico o biespecífico o a lo sumo con una cantidad reducida de especies, ¿sí? De variedad. Pero ahí también hay contradicción. Entonces, ¿a qué le llamamos selva y a qué bosque? A veces es muy fácil, no sé, si hablamos de la selva de Misiones y del bosque, no sé, de Bariloche, es obvio, selva y bosque, pero cuando tenemos este tipo de selvas y este tipo de bosques, como lo que ven en las yungas, ahí la diferencia a veces es mucho más difícil. Pero en cualquier caso, sí. Yo asocio selvas con lianas y epífitas, Sí, más que el bosque no lo imagino tan lleno pero de bueno, cosas. por ejemplo, no sé si fuiste alguna vez a los bosques de Ushuaia, tienen muchas epífitas también los árboles. Entonces, ahí está la diferencia, o qué difícil es hacer la diferencia, ¿no? Entre lo que uno se imagina y después lo que cuando lo vamos a buscar, lo que pasa en la realidad, pero totalmente, uno a veces piensa en las selvas, en algo lleno de epífitas, lleno de lianas, lleno de muchas cosas, pero a veces en algunos tipos de bosques eso también puede pasar y bueno, y ahí nos sorprende cómo hacemos la división. Bueno, de todas maneras, provincia de las Yungas, eso creo que no hay ninguna duda, tenemos bastante humedad y el clima tiene sus variables, quizás no es tan, no sé, digamos como, ¿cómo decirlo? Como más constante en cuanto a calor o a precipitaciones como podríamos pensar en la selva paranaense, ¿sí? Tiene quizás
dote más de estacionalidad. Después, fíjense que en esta región neotropical nos vamos desde la parte bien contra los Andes a la otra parte, nos vamos al extremo este, y encontramos la selva paranaense, ¿sí? Ubicada en el noreste Argentina, Misiones y Corrientes. También la selva paranaense se extiende en otros países limítrofes, pero bueno, estamos hablando de fitogeografía argentina. Y acá que hablamos, lo que les decía un poquito recién, clima bien húmedo, no tiene una estación seca prácticamente, casi siempre hace calor. En general la estación fría se reduce a 1 o 2 semanas al año, ¿sí? Después el resto de la temperatura siempre está por arriba de 25 grados. Y fíjense que también acá aparece esto de bosque, selva, bueno, aparecen bosques tropicales, ¿sí? Semideciduos. En general, por ahí en este libro están adoptando más esta definición de selva y bosque que tiene que ver con la diversidad de especies, ¿sí? De especie dominante. Cuando hay muchas especies que codominan ese espacio, hablan de selva, y cuando hay por ahí 1, 2 o 3, hablan más de bosque. Pero bueno, ya les digo, el corte o el criterio va a variar, depende del autor que lean, y pueden encontrar otros autores con otros criterios y va a estar bien también. Lo importante sí de la selva paranaense es que aparecen especies de bambusias que en las yungas no teníamos, y helechos arborescentes, ¿sí? Muchos helechos arborescentes aparecen en esta zona. Eso si pensamos bien en la parte de selva, pero también hay una parte de selva más abierta, que es lo que parece ahí, como sabanas, que si bien tienen características similares a los de la selva paranaense, no es, o sea, de hecho está en la misma provincia, pero no tiene la vegetación tan tupida, sino que es más abierta, tienen especies arbóreas, pero más dispersos entre sí, y aparece otro tipo de vegetación más baja entre estas especies arbóreas. E incluso en algunas zonas de esa provincia paranaense, como dice por ahí, aparecen los matorrales de fabáceas, ¿sí? Las fabáceas son las leguminosas. ¿Y esto por qué? Porque dentro de lo que denominamos provincia paranaense es una zona que en pocos kilómetros cambia bastante de fisonomía. Entonces, por eso ahí van a encontrar al menos 2 distritos, que son los campos y las selvas mixtas, ¿sí? La selva mixta, pensando bien en lo que nosotros pensamos como selva paranaense, y los campos ya en estas zonas de sabanas un poco más abiertas. Entonces, tenemos como bien opuesto las yungas y la selva paranaense. ¿Qué nos caracteriza la selva paranaense? Esto, aparecen helechos arborescentes y aparecen bambusias, bien característico de esas selvas más tropicales, no de altura, ¿sí? Y después, dentro de esta zona también aparece eso que yo les había marcado, que se veían como unos vivos violetas, que es la provincia de los esteros de Liberá. Esta provincia es nueva, no estaba en la fitogeografía de Cabrera, y me parece que es muy interesante que la hayan incluido, porque son ambientes muy diferentes a todo el resto de lo que hay en la zona. Nosotros es como que pensamos en esteros y pensamos en los esteros de Liberá, pero también hay esteros, como dice por ahí, en el eje del Paraguay y de Paraná, ¿sí? Incluso llegan hasta lo que sería el delta del Paraná y del río Uruguay, ¿sí? Toda esa zona donde tienen esas características inundables, con vegetación bien, bueno, ¿se acuerdan de lo que vimos? Bien hidrófitas, ¿sí? Flontantes, arraigadas, o sea, vamos a tener hojas grandes, mucho tejido, esas especies van a tener mucho tejido tipo aerénquima, ¿sí? Todas esas zonas caracterizadas por ese tipo de plantas. Y también lo importante es que a las veras de la zona de esteros suelen desarrollarse bosques y selvas en galerías, ¿sí? Es como que en algunos casos se lo define como los reductos de selva que van bajando por las márgenes de los ríos, ¿sí?
y van, en algunos casos, si visitan, por ejemplo, el Parque Nacional del Palmar y hacen alguno de los senderos, van a ver que dice Sendero por la Selva en Galería. Y les puedo asegurar que uno literal entiende por qué le llaman selva de galería. Está un río o un arroyo y los árboles de ambos lados de los márgenes se chocan entre sí formando una cúpula por encima del arroyo y literalmente uno piensa que está en una galería. Y uno hace 2 pasos en contra, digamos, o 3 o 4, ¿sí? Pensando en 2 o 3 metros, en contra del margen del río, sale de la selva en galería y literalmente está en una pradera pantanosa o incluso en una pradera abierta. El paisaje cambia literal en 3-4 metros. Es impresionante y muy interesante de ver esa fisonomía tan particular, porque además en esos 3-4 metros que salgo de la selva en galería, literalmente el clima también cambia, porque la exposición solar cambia, la humedad cambia, entonces es algo bien, bien característico de esta zona de esteros. Y dentro de esta provincia, fíjense que han delimitado la provincia del Delta del Paraná, que tiene características sedimentarias y además muy diferentes al resto. Río Uruguay, sabanas inundables del Paraná, ¿sí? O sea que tenemos esas como 3 distritos bien diferentes dentro de lo que sería la provincia de los esteros de Liberá. Ya les digo, es una zona que tiene una estructura y que genera ambientes y hábitats muy especiales y particulares. Y eso hace que haya vegetación y fauna muy características, ¿sí? Y es súper interesante de poder reconocer. Por eso me parece muy importante que se le haya dado el estatus de provincia, ¿sí? Creo que representa muy bien a la zona. Después, ¿qué otras provincias vamos a encontrar también dentro de la región neotropical? Y acá ya vamos por ahí a regiones un poquito más específicas. Las 3 primeras que vimos fueron como las 3 grandes. Y ahora vamos a mirar estas provincias que van a cosas más específicas y que quizás son bien distintas y contrastantes con las 3 primeras que vimos. Una, que me parece también muy interesante que se haya creado, es la provincia del Bosque de Araucaria. Y ustedes dicen, pero el Bosque de Araucaria, acá, bueno, es lo que siempre nos pasa, porque uno es como que tiene arraigado que las araucarias están en el sur y nos olvidamos que en la selva paranaense está la araucaria angustifolia, que es característica de una zona, de esa zona muy húmeda. Y es el único lugar en el país donde crece naturalmente esta planta. Sí, es, como dice por ahí, una porción más elevada en la zona de Misiones y constituye un bosque donde solo se encuentra Araucaria angustifolia. Por ahí alterna con algunas otras especies. Y acá aparece, lo más raro de visitar esta zona es que uno ve, otra vez volvemos a lo que nos acostumbramos a ver, uno piensa en el sur, en los bosques de Araucaria y Araucana, y vemos las araucarias, la nieve, etcétera, etcétera, y no vemos una gran vegetación fuera de eso. Y acá los bosquecitos que quedan de Araucaria angustifolia están alternando con otras especies de árboles y además aparecen los helechos, aparecen epífitas, o sea, aparecen especies bien, como decía antes, una de ustedes, bien especies que uno asocia con la selva. Así que quedó se tomó la decisión de crear en esa zona que está marcada en el mapa como con rojo, en el medio de Misiones o por ahí en uno de los extremos, esas zonas específicas donde quedan estos relictos de bosques de Araucaria angustifolia, marcados y delimitados como una provincia fitogeográfica específica por la dominancia de esa especie. ¿Sí? Fíjense la importancia de la distribución de esta especie en esa zona particular que hizo que se genera esta pequeña provincia, porque no está dividida en ningún distrito, solo para representar a esta especie. Y después tenemos 2 provincias más dentro de esta zona que son grandes y representan un poco
algo más diferente de las otras 4 que estábamos viendo. Sí, la provincia de Chaco, que es bastante grande comparado con las que veníamos viendo. Fíjense, se extiende de Formosa, Chaco, este de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, norte de San Luis, noroeste de Córdoba, norte de Santa Fe y noreste de Corrientes. Pero, ¿qué vemos acá? Acá ya vemos un cambio en el clima. ¿Sí? Es más continental, o sea que va a tener bien marcadas las estaciones, con mayores precipitaciones en verano. Antes veníamos con precipitaciones más o menos, o humedad más o menos media durante todo el año. Acá tenemos más precipitaciones en verano. Y en esta zona hay tanto llanuras como algunas serranías. ¿Sí? Y aparecen, fíjense, palabras que ya hemos visto. Suele ser una zona bastante seca en algún momento del año, en general otoño-invierno, y en algunas veces hasta primavera, y entonces aparecen muchos los bosques de especies xerófitas, ¿sí? Arbustales, matorrales con hojas bien pequeñas, incluso algunas con espinas, ¿sí? Ese tipo de vegetación más baja, más chata y más intrincadas unas con otras, es bastante característico de esta provincia. Y esta provincia sí que es bastante grande, está dividida en distritos, el Chaco Oriental, el Chaco Serrano y el Chaco Occidental. ¿Sí? Esas tres tratando de, digamos, separar un poco esta región que es tan grande en cuanto a características específicas geográficas y de clima. Y la última provincia que queda dentro de esta región, que también es una provincia muy grande, es la provincia pampeana. Y acá básicamente estamos hablando de una provincia donde predomina la llanura con muy pocas serranías, contadas regiones, y estamos hablando de una zona donde está básicamente dominada por poáceas, ¿sí? Por gramíneas. Son las especies características de esta zona. En algunos lados también aparecen, como dicen por ahí, bosques séricos, aparecen chañares o caldenes, ¿sí? Un poco menos sabanas inundables y bosques en galería a lo largo de los ríos, pero son en general muy pocos, sobre todo relictos de los que son los sauces criollos. Y en muchos lados se está viendo, porque la zona pampeana obviamente está muy, digamos, muy habitada por el hombre, con especies de cultivo y algunas especies arbóreas, incluso que se utilizan de ornamentales, que se han escapado de las zonas de cultivo, y se está viendo que esas especies en algunos lados se están comportando o formando como selvas en galería alrededor de los arroyos, ¿sí? Pero de lo que sería natural, quedan en algunas zonas sauces criollos haciendo como de selva en galería en esta provincia. Y no, como dice por ahí, también es importante que hasta ahora no nos había pasado, esta provincia llega hasta la costa del mar. Entonces también en esta zona vamos a encontrar playas, marismas, médanos costeros, ahí van a aparecer especies zamófitas, que son las que están adaptadas a vivir en suelos sueltos y arenosos. No hablamos mucho de ellas, pero tienen algunas características particulares, o sea que es una provincia que barre también, si bien, digamos, uno dice, bueno, es llanura, no tiene tanta estructura, pero fíjense que nos vamos ya, aparece el mar, aparece varios tipos de clima, porque la provincia pampeana en una zona es mucho más húmeda que en otra. Nosotros acá estamos en una zona completamente seca y es muy diferente a lo que sería la parte norte de provincia de Buenos Aires. Entonces, si bien geográficamente quizás es menos compleja, climatológicamente hablando tiene algunas características particulares que hace que haya también diversidad de ambientes. Y acá también hay distritos: Pampeano Austral, Pampeano Oriental, El Espinal, que es un poco la zona donde estamos nosotros acá en Bahía Blanca, Pampeano Occidental y Uruguayense, ¿sí? Uruguayense ya pensando en el norte, más cerca de las desembocaduras del río Uruguay y demás, en la parte norte de la provincia de Buenos Aires. O sea, estuvimos todo por acá.
Ay, no era rojo, estaba pintado. Acá está el bosque de Araucaria. Me había quedado con lo rojo, pero no era como verdecito más musgo. Todo esto lo que estuvimos viendo hasta recién, ¿sí? Todas esas, esta gran área neotropical está dividida en 6 provincias, ¿sí? Y cada una de esas provincias, acuérdense, algunas tenía distritos y otras no lo tenían, como por ejemplo la provincia de la Araucaria. Y ahora vamos a pasar a una zona intermedia, que es la zona de transición sudamericana. Básicamente, una zona donde están los Andes quizás más altos, la parte de la cordillera de los Andes más altos y la parte toda eh, de mesetas y de sierras más altas que tiene la Argentina. Eso es lo que se sigue pensando que se denomina región de transición sudamericana. Arranca bien acá al norte, pero fíjense que llega incluso en la parte sur de la provincia de Buenos Aires y Río Negro y un poco del norte de Chubut, llega hasta la parte del mar. ¿Y acá qué vamos a encontrar? Algunas provincias que también a ustedes les son familiares y que nosotros que estamos acá tan lejos para ir a conocerlas y poder ver su belleza tenemos que viajar y nos quedan muy lejos, como por ejemplo la provincia de La Puna, ¿sí? Hablamos de lo que yo les decía recién, una meseta de altura ubicada en el noroeste argentino, clima frío y seco, y ahí vamos a ver también estas estepas arbustivas, pastizales de altura, que son muy importantes, es un recurso forrajero para la gente que habita en la puna, muy importante, pero siempre hablamos de arbustos bajos y de hierbas bajas, suele haber muchos vientos, suele ser bastante seco y eso hace que no haya un desarrollo de vegetación con mayor porte. Y fíjense, importante que lo que dice ahí predominan las fabáceas, asteráceas y poáceas. Y no es casual. Esas tres familias son, si uno piensa las familias de plantas representativas de Argentina, son esas tres. Lo principal en especies que hay en Argentina son poáceas, la segunda son asteráceas y la tercera son fabáceas, que es lo que se encuentra justamente en la puna, las principales especies que están representadas. Y la provincia de la Puna está distribuida en distrito, generan un distrito que es el distrito juneño, que en realidad no me queda claro si una sola provincia tiene un solo distrito. Eh, Quizás no sé si tiene tanta eh, importancia crearlo o no, seguramente sí, por eso lo han hecho, pero bueno, quizás para reflejar algún tipo específico de diversidad de la zona. Después hay la otra provincia que se encuentra en esta zona, es una altoandina cuyana, y acá vamos desde los Andes del sur de Catamarca, La Rioja, San Juan, es como que vamos descendiendo desde la zona de Salta y Jujuy hacia Cuyo. También seguimos con clima frío y seco, pero acá fíjense que tienen más estepas de gramíneas, ¿sí? El suelo por ahí ya no, vamos bajando en altura, el suelo tiene otras características y se generan estas estepas de gramíneas, plantas en cojín, eso siguen estando, y empiezan a aparecer arbustos, ¿sí? Que por ahí en la provincia de La Puna no los había tanto. Y en esta provincia también que es importante se encuentran algunas vegas, que son esas zonas inundables, y ahí puede haber alguna comunidad, ¿por qué dice hidromórficas? Bueno, se generan esas, digamos, como vegas que son zonas inundables y pueden aparecer estas plantas que habíamos visto como higrófitas, ¿sí? Con alguna característica de plantas de ambientes bien húmedos. Y algo interesante, fíjense, los distritos pusieron los nombres de pueblos originarios que habitaban la zona, que eso me parece muy interesante, y cada uno de los distritos se solapa en el lugar donde estos pueblos originarios eran más representativos. Distritos del Dieguita,
bueno, cuyano no, es un nombre creado, pero los huarpes también fueron un pueblo originario de esa zona. Y otra de las provincias que se encuentra en esta zona es la provincia del Monte. Y acá nos quedamos con el noroeste y centro de Argentina. Y vuelven a aparecer los matorrales más xerófilos, ¿sí? Como habíamos visto en algunas zonas de la región pampeana. Aparecen los conocidos jarillales, ¿sí? Es vegetación muy dura, muy arbustiva, hojas muy pequeñas. Y aparecen también algunos médanos continentales, ¿sí? En algunas zonas son bien característicos. Y acá también vemos 3 distritos bien diferentes: prepunenio, septentrional, erémico y austral, ¿sí? Para, digamos, como ir marcando las distintas zonas o las distintas transiciones. Quizás, no sé, en mi apreciación quizás me parece que son varios distritos para una zona que por ahí no es tan diversa, pero ya les repito, a veces esos distritos están generados por condiciones de suelo que son muy diferentes y sabemos que el suelo afecta directamente a la vegetación, entonces merecen esa diferencia y esa zonificación tan específica. Eso también lo pueden encontrar en el libro, está bien detallado. Yo no quise ahondar en eso porque si no es demasiado aburrido, pero quien lo necesite o quien quiera saber un poquito más, ahí está todo bien detallado, el por qué. A veces son variaciones mínimas en cuanto a la constitución de los limos, arenas y arcillas del suelo, que hace que la variación en eso sea notable como para generar un distrito nuevo. Ay, a ver qué... Voy a terminar en 10 minutos. Bueno, después creamos otra si me queda un cachito. Y fíjense, la provincia de Comochingones, que esta también es una provincia nueva, que no estaba en la de Cabrera, en la zona de transición sudamericana, y refleja la zona donde se encontraban los comechingones, en la región bien montañosa del centro de Argentina, básicamente norte de San Luis. Y la vegetación en este caso es bien característica de pastizales de altura y también aparecen algunos bosques de altura. Es una zona bastante húmeda, con buena estacionalidad, pero tienen bastante humedad, por lo cual la vegetación suele ser bastante abundante en toda esta zona. Y fíjense que esta provincia también es chiquitita, como la que habíamos visto, las de las Araucarias, y que no presenta ninguna división en distritos. Y nos queda la última gran región, que es la región andina. Y fíjense, quizás acá no nos parece como tan grande, pero sí es tan alargada en longitud que van a ver que termina teniendo varias provincias con características muy diversas, tanto como porque van desde el norte de Neuquén hasta Ushuaia y obviamente las características en esa zona son muy distintas. ¿Qué provincias vamos a tener? Bueno, la Patagónica, que creo que es la más grande, que va desde el sur de Mendoza hasta el norte de Tierra del Fuego, que sería como toda la parte central de Patagonia. El clima seco y frío con muchos vientos, ¿sí? O sea, si piensan en toda la parte central de Patagonia, dejando la cordillera de lado y Ushuaia de lado. Toda esa zona es la región patagónica, lo que uno asocia con la estepa patagónica, que es lo que hice un poquito ahí, la vegetación típica de estepa. Entonces hablamos de matas bajas, otra vez con pocas hojas, espinosas, más de tipo xerófitas, ¿sí? Bien características de esa zona. Como está en una región tan grande y hay algunas variaciones específicas, está subdividido, fíjense acá, ya no solo en distritos, sino en subprovincias, y cada subprovincia tiene distritos. Subprovincias: Patagónica, Fueguina, Payuña, Subandina y Patagónica Occidental. Pero de todas maneras, esta región, acuérdense, es la región más fría y seca de la Patagonia, a diferencia de las otras, donde ya nos vamos metiendo en lo que son bosques más húmedos.
como la provincia del Maule, ¿sí? Que están en el oeste de Neuquén, y que son los bosques transicionales templados, ¿sí? Entre los bosques que estaban más al norte, más esclerófilos o más xerófitos, que veníamos hablando, y los bosques mucho más húmedos que están al sur, valdivianos. Y en esta zona, como dice, sí, como si fueran de halófitas. Las esclerófitas son un tipo específico de halófitas que son más duras, con mucha presencia de esclerénquima, digamos, por eso esclerófitas. Mucha presencia de tejido de sostén muy rígidos y son como, digamos, poco palatables para los animales. Son muy duras, casi no tienen hojas, es ese tipo de vegetación bien arbustiva de zonas muy, muy secas, ¿sí? Sería lo que... Sí. Sería nosotros le diríamos xerófitas, pero se podría decir que es un tipo de xerófitas específicas más extremas, mucho más como más duras, ¿sí? Esclerófitos por mayor tejido esclerenquimático, que son las fibras y las escleridas que le dan rigidez. ¿Qué les quería decir? Que en esta provincia es donde se encuentran también los bosques puros o casi puros, como dice por ahí, de Araucaria araucana. Y de hecho hay un distrito dentro de esta provincia que se llama el distrito de Pehuen, para reflejar el lugar donde o las zonas donde se encuentran mayormente estas especies. Después tenemos la provincia del Bosque Valdiviano, que es bien la franja estrecha que está bien sobre la cordillera, los bosques bien de cordilleras, que son bien húmedos. Son fríos, digamos, bien fríos en invierno, pero en el verano por ahí no son tan fríos, son un poquito más templados, pero lo que sí es que son siempre muy húmedos. Y la sensación cuando uno camina esos bosques es que está siempre como debajo o dentro de una gran neblina. Eso hace que tengan muchas condiciones de humedad y que se desarrollen mucho tipo de especies que necesitan grandes concentraciones, digamos, de agua. Por ejemplo, también van a haber muchos tipos de helechos, pero en este caso, a diferencia de los de las selvas más del norte, estos son helechos que viven en bosques húmedos, en general son de hojas tremendamente grandes, que se les ve siempre condensadas las gotitas de agua sobre la cutícula. Es algo bien característico de este tipo de bosques, donde el sotobosque está todo tapizado por helechos o plantas de hojas muy grandes, que justamente tienen ese tipo de hojas para poder captar, digamos, la poca luz que se filtra a través del dosel de los árboles que generan el sombreado, que son de mayor porte. Y las otras 3 provincias que forman esta zona andina, el bosque magallánico, que es el característico de la partecita sur de Tierra del Fuego contra la cordillera y de gran parte de Tierra del Fuego. Y este tipo de bosques, como dicen por ahí, son bosques de tipo sérico. Y uno dice, ¿cómo puede ser si está en una zona que hay siempre agua, que es muy húmeda? Pero, ¿qué pasa? Estos bosques están en zonas más frías que las otras, entonces gran parte del año, y ya más de 2/3 del año, están cubiertos de nieve. Quizás no toda la planta, pero sí al menos la superficie del suelo. Entonces, si bien tienen gran disponibilidad de agua, porque hay agua, el agua está físicamente no disponible para la planta, porque está congelada. Entonces, al estar congelada, para la planta es como si no hubiera agua. Y por eso las características del bosque, si bien son bosques de árboles altos y demás, las características de las especies son más de tipo xerófitas. Si uno hiciera un corte de las hojas de esos árboles, veríamos características bien típicas de xerófitas: cutículas gruesas, estomas protegidos, gran cantidad de pelos, ¿sí? Muchas de las que vimos en este curso como características de xerófitas. Y por eso se dice como que son bosques séricos, ¿sí? En general se extienden sobre las laderas y algo de los valles, y también en esta zona suelen existir turberas, ¿sí? Esas zonas que están dominadas por el fango, que es un musgo,
y que en algunos casos son muy explotadas como sustrato para distinto tipo de ornamentales. Otra de las provincias que se incorporó y que me parece muy significativo que lo hayan hecho es la provincia de las Islas Malvinas. Eh, no hay mucho más para acotar que las Islas Malvinas son argentinas y que debían tener una provincia fitogeográfica dentro de nuestra fitogeografía, y el clima realmente es muy diferente a lo que venimos viendo, muy oceánico, muy frío, con mucho viento, o sea que la vegetación realmente es más de tipo de tundra, de muy poca altura, pequeños pastizales, algún que otro por ahí especie de tipo arbustiva. Y lo que sí, como decíamos, siguen apareciendo turberas y encuentran algunos sectores que son más húmedos y hay algunas especies tipo higrófitas e incluso aparecen algunos pequeños helechos. Y acá hay dos distritos, que son las Islas Malvinas y las Georgias del Sur, por dividir, digamos, esa provincia de isleña que tenemos en Argentina, ¿sí? Mucho más no hay de información, obviamente, porque no se puede acceder a esa zona para hacer relevamientos florísticos y demás. Si se pudiera hacer, seguramente se podría tener algún detalle más de la zona y también de la vegetación. Y la última provincia es la provincia del Páramo Magallánico, última o anteúltima, me parece que queda una más, que se extiende en la isla de los Estados y islas menores circundantes que están ahí cerca de Ushuaia. Y ahí también, sí, sí, bueno, 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 seguimos mientras se suman el resto. Estamos en la provincia del Páramo Magallánico, que ocupa la isla de los Estados y islas menores muy chiquitas circundantes. Eh, Básicamente hay varias turberas, hay algunos arbustos, sí, plantas en cojín y algunos páramos de pastizales, con algunos pequeños pantanos, y hay algunos bosques de lengas, ñires, ¿sí? De estos siempre verdes, muy salpicados, no formando un bosque, digamos, tan determinante como podría ser el bosque magallánico, ¿sí? Es como, eh, son áreas reducidas que han quedado con un mix de vegetación de lo que fue el lugar del que se separaron sí, del continente para formar estas islas. Estas islas no son volcánicas, o sea que eh, se generaron desde como fragmentación, digamos, de las placas que existieron en el continente. Entonces tiene algunos árboles que lograron quedar y algún poco de vegetación que soporta, digamos, esas condiciones climáticas que son realmente muy, muy extremas. Era la última. Y bueno, como para redondear esto, eh, ¿qué pasa cuando hablamos de por qué decimos que un poco esto, que es importante la florística cuando hablamos de las regiones? Y de hecho, cuando si prestan atención en el libro o lojean un poco, van a ver que la primera parte habla bastante de condiciones de suelo y también lo primero es que le da mucha importancia a la flora. Bueno, eh, porque la flora, digamos, inventaría especies, ¿sí? A ver cuántas especies, qué especies hay en cada territorio. Pero esos estudios florísticos permiten determinar las distintas comunidades o cómo se van a distribuir esas especies. Y lo que decimos después, esa distribución de las especies
vegetales permite que después puedan otras especies habitar la zona, ¿sí? Siempre la especie vegetal suelen ser las pioneras en todo. ¿Por qué? Porque pueden obtener, son autótrofos, y eso es muy importante, y pueden capitalizar recursos que otros organismos no pueden tanto, ¿sí? Entonces, se establecen y después generan una modificación de ese entorno, y en esa modificación de ese entorno y aporte de recursos de distinto tipo, muchas veces de recursos alimenticios, permiten la llegada de la colonización por otro tipo de organismos. Entonces, en general, en todos los estudios que tienen que ver con paisaje, se hace mucho hincapié en la parte florística. ¿Qué especies hay? Porque esas especies que hay, después me van a ir guiando a ver qué pasó con el resto y cómo el resto de las especies se logró insertar en ese ambiente. Y también son muy importantes cuando se hacen estudios de conservación. Muchas veces en los estudios de conservación clásicos, bueno, salvamos al panda, digamos, o salvamos al oso hormiguero. Y en realidad esa es una estrategia de conservación que está muy buena porque es lo que se llama utilizar especies sombrilla. Yo conservo al panda, pero para conservar al panda tengo que conservar todo el lugar donde se distribuye y las especies de las que se alimenta o las especies que necesita para su, digamos, no sé, para sus actividades, no sé, se cuelgan de los bambús, se cuelgan de otros árboles. Entonces, ¿qué pasa? Para conservar al panda, yo no solo conservo el panda, conservo un montón de otras especies, y entre esas están las especies vegetales. Y a veces, en la delimitación de esas áreas que están grandes o que no son las especies vegetales que se distribuyen, son determinantes para saber las extensiones y cómo se delimitan ese tipo de áreas. Entonces, es un recurso importante. Y es un recurso importante que a veces en estas delimitaciones de conservación o de áreas de conservación, que son estudios interdisciplinarios, los botánicos aprovechan para hacer el área un poquito más grande y poder, digamos, conservar una mayor cantidad o una mayor diversidad de especies. ¿Por qué? Porque la realidad es que si decimos vamos a salvar, no sé, alguna especie vegetal, aunque sea re linda, salvemos la orquídea, en general siempre produce menos impacto en la población o incluso en la gente que toma decisiones políticas que si decimos salvemos al panda, cuando ponemos la foto del panda y es hermoso, y ponemos un panda bebé que aún es más bonito todavía y jugando como aparecen muchos videos en internet, y la realidad es que la empatía hace que se generen más esfuerzos de conservación que si ponemos una foto de una orquídea, que puede ser la más linda del mundo, pero que realmente tiene menos apoyo o menos apego en cuanto a estrategia de conservación. Y eso es algo que se utiliza muchísimo en conservación, de utilizar esa especie que genera mucha empatía en la gente que por ahí no tiene un conocimiento biológico tan formado, pero que ve el panda o ve la especie que es muy linda y entonces dice, sí, conservémoslo. Lo mismo pasa con otras especies animales, ¿no? Nadie diría vamos a conservar a la boa constrictora o a la anaconda, ¿sí? No generaría el mismo impacto que si la especie es alguna que genera empatía en la gente. Cuando todos sabemos que el panda puede ser muy lindo y la gente dice, ay, salvamos el panda y se cuelgan las remeras y demás, pero sabemos que los pandas pueden ser animales muy violentos, incluso matar a la gente. Pero bueno, son esas cosas súper interesantes que si tienen oportunidad de hacer materias de conservación, biología de conservación y demás, háganlas porque realmente las estrategias y todo lo que uno diseña para poder conservar distintas especies es súper interesante y tiene una connotación también social muy, muy interesante para estudiar. Entonces, en cuanto a florística, se hacen estudios súper minuciosos, ¿sí? Son días y días caminando, recolectando material, después determinando para saber realmente lo más fiel posible qué especies habitan en esa zona, ¿sí? Y después todas las especies tienen que quedar debidamente arborizadas para generar el catálogo y después generar las floras de los distintos lugares, que es muy importante porque después son muchas veces materiales de consulta
para las personas que trabajan en esas zonas. Bueno, esto es un poquito lo que quería contarles hoy. Vieron que recorrimos un poco el país rápidamente. Podría haberle dado mucha más información, pero me parece, como les decía al principio, no tiene sentido. Mi idea era que tuvieran un pantallazo general y por ahí de las distintas provincias que se pueden encontrar, y para mí lo importante es que sepan dónde buscar la información. Si alguna vez lo precisan, tienen el librito, descárguenselo porque está bueno. Mírenlo si quieren, tienen fotos hermosas que estoy segura que les va a servir para lo que hagan cuando terminen la carrera y quienes quieran seguir en investigación. Entonces, la semana que viene, no, la otra, el 31, es el parcial. Creo que tienen, tengo que chequear bien el cronograma con el profe Carlos. Él creo que le quedaban alguna clase pendiente, pero si no, probablemente alguna de las dos clases, del lunes o del miércoles, podemos poner clase de consulta si él no tiene que dar clase, para que veamos. El parcial va a ser de adaptaciones, fitogeografía, y pregúntenle al profe Carlos si va a incluir alguna pregunta de estructuras secretoras, que creo que es lo que estuvieron viendo con él. Y después la parte esa que yo les conté de botánica explicada, que era un poco también el cierre de estas últimas clases, yo les voy a dejar el videito grabado para en alguno de los días de clase que quedan, según como las necesite o no el profe para terminar los temas que hayan quedado pendientes. Así que bueno, eso es todo por hoy, y acuérdense, si tienen que recuperar la actividad de adaptaciones, tienen tiempo hasta el viernes al mediodía. Sí, dejé una actividad sencilla, así que no van a tener ningún problema, pero también les sirve para practicar para el parcial, que es más o menos el estilo de ejercicios que siempre suelo proponer para que puedan resolver. ¿Sí? Así que bueno, si cualquier duda me consultan, no hay ningún problema, y si no, nos vemos, lo confirmamos en la semana y nos vemos la semana que viene, el lunes o el miércoles, para una clase de consulta. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Adiós.